Bueno, pero muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Realmente es un gozo, un privilegio, un honor poder estar con ustedes acompañándoles en este domingo con la enseñanza de la palabra de Dios. Qué lindo, qué hermoso poder escuchar la voz de los niños recitando estos versículos bíblicos. Es muy importante lo que dijo el pastor Anastasio con relación a la responsabilidad de los padres, de que los niños conozcan la palabra de Dios, de que los niños crezcan con versículos de memoria, que los niños crezcan, pero que sea de los padres. Así que realmente fue muy lindo poder ver lo que vimos esta mañana. Como les dije, estoy muy contento de estar con ustedes hoy, y hoy vamos a estudiar una porción del pasaje que se leyó en un principio, que es Tito capítulo 2, pero vamos a concentrarnos específicamente en los versículos 11 al 15. Así que les invito por favor que me acompañen. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Y una vez que lo tengan, que podamos orar, hermanos. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor, que podemos compartir. Independientemente, Señor, de la congregación, hoy nos une tu palabra, Señor. Y es un privilegio poder estudiar tu palabra, pero más aún es un privilegio, Señor, haber conocido tu glorioso evangelio. Es un privilegio, Señor, poder tener una Biblia en nuestro idioma. Es un privilegio, Señor, poder tener esta hermosa libertad de orarte, de estudiar tu palabra. Esta hermosa libertad, Señor, de alabarte, de cantar tu palabra, Señor, a través de himnos, a través de coros. Gracias, Padre Celestial, porque podemos reunirnos en esta mañana congregacionalmente a conocerte. Y como dijo Joel hace un rato, Señor, deleitarnos conociéndote a través de tu palabra. Queremos ser como ese salmista, Señor, que se deleitaba mientras te conocía cada vez más a través de tu palabra, porque te manifestás a través de tu palabra, Señor, y a través de tu palabra podemos conocer tus atributos, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra y hablas lo que la iglesia necesita, Señor. Tu palabra tiene todo lo que la iglesia necesita. Padre Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdame, Señor, a exponer fielmente tu palabra. Ayúdame, Señor, a exponer tal cual el mensaje, Señor, que querías que la iglesia sepa a través de este pasaje de Tito capítulo 2, versículo 11 al 15, Señor. Queremos, Señor, sorprendernos al conocerte a través de estos versículos. Queremos, Señor, ser cada día más dependientes de ti. Queremos, Padre Celestial, cada día poder acercarnos más, Señor, a través de tu palabra. Queremos, Padre Celestial, llevar vidas piadosas, porque si ya fuimos transformados por tu gracia, Señor, que cada día, Señor, podamos avanzar hacia la santificación por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, y entregamos en tus manos el sermón de hoy, Señor, el mensaje de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay algo, hermanos, que caracteriza a un hijo de Dios, o que debería caracterizar a un hijo de Dios, es una vida piadosa. ¿Y qué significa una vida piadosa? Si alguien no está familiarizado con este término, una vida piadosa es una vida conforme a la imagen de Jesús. Es un deseo de querer ser como Cristo. Es un deseo de querer pecar cada día menos. Es un deseo de querer ser cada día menos como nosotros y más parecidos a lo que la palabra de Dios habla de un cristiano modelo, por decir así. Y ese cristiano modelo es Jesucristo. A eso nos referimos con llevar una vida piadosa conforme a la imagen de Cristo. Y ese, hermanos, debe ser un deseo constante de cada uno de nosotros. Debe ser la razón por la que abrimos su palabra. Debe ser la razón por la que oramos todos los días. Debe ser la razón por la que nos congregamos también y buscamos esa comunión entre hermanos. El querer ser cada día más parecidos a Cristo para vivir una vida piadosa que glorifique a Dios.
Si nosotros abrimos su palabra para leer, que sea para conocer más a Dios y que su palabra pueda ir transformando nuestras vidas. Que cada día tu vida pueda ser transformada progresivamente y que sea más santificada. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que existen procesos una vez que la gracia nos transforma. Nosotros somos regenerados. ¿Qué significa que somos regenerados? Significa que el Espíritu Santo hizo la obra en vos. Ese corazón de piedra que tenías anteriormente, ese sabor por el pecado que tenías anteriormente, es transformado, pero del 1 al 100. Como dice su palabra, ese corazón de piedra se convierte en un corazón de carne. Y vos dejás de ser esclavo del pecado para pasar a ser un esclavo de Cristo. Porque una relación con Cristo implica una relación diferente con el pecado. Es por eso, hermanos, que nosotros no podemos seguir siendo iguales a lo que éramos antes. Esos pecados que antes lo hacíamos con gusto, hoy en día ya no lo hacemos. O si lo continuamos haciendo, termina siendo una lucha de cada día, pero con un sabor a victoria, porque tenemos al Espíritu Santo respaldándonos y haciendo que cada día nos alejemos más de ese pecado, hasta que llega un momento en donde realmente somos libres de eso, por medio del Espíritu Santo, por su palabra, por nuestra comunión, pero ya no somos esclavos del pecado. Entonces, el mensaje de hoy se titula Transformados por la gracia, porque la gracia nos transforma y la gracia hace que cada día nosotros podamos ser santificados, es decir, ser un poco más santos. Porque nosotros, por más de que tenemos al Espíritu Santo, por más de que la gracia nos alcanzó, somos hijos de Dios, todavía en este mundo vamos a seguir luchando contra el pecado. Todavía vamos a seguir luchando contra el pecado, hermanos. Porque va a haber un remanente en nosotros que todavía se va a inclinar hacia el pecado. Pero, hermanos, el pecado debe dolerle al cristiano. El pecado debería dolerle. No pensando en las consecuencias, porque el inconverso piensa en las consecuencias del pecado. Al inconverso le duele las consecuencias de una fornicación, una enfermedad, un embarazo. No esperé que sea eso. Bueno, le duele las consecuencias de su mentira. Le duele las consecuencias de su corrupción. Termina preso y ahí se arrepiente. Pero es un arrepentimiento humano, un arrepentimiento no sincero, porque ese corrupto sale y probablemente va a volver a cometer actos de corrupción. Pero el cristiano no, hermanos. El Hijo de Dios se duele no por las consecuencias, se duele por el hecho de pecar, se duele por el hecho de tener esos pensamientos pecaminosos, y eso es lo que lo lleva a los pies de Cristo. Y ese debe ser el carácter de la iglesia. Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy en el pasaje de Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. Con la ayuda del Señor vamos a ver cómo su palabra transforma nuestras vidas, y este es un mensaje inspirado. Lleven en cuenta esto, hermanos, porque a veces nosotros nos quedamos con el apóstol Pablo escribiendo una carta, el apóstol Pedro escribiendo una carta. Es el Espíritu Santo quien inspiró al apóstol Pablo. Entonces es lo que el Espíritu Santo, es lo que Dios quiere que la iglesia sepa. Es la manera en que Dios quiere que la iglesia se conduzca. Yo voy a leer desde la versión NBLA, pero pueden seguirme, por favor. Dice: porque la gracia de Dios, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Fíjense que este pasaje inicia directamente con la palabra porque la gracia de Dios se ha manifestado. No voy a entrar en contextualizar el libro completo y soy consciente también de que ustedes están con una serie diferente, así que hoy va a ser como un punto intermedio para poder hablar de un tema distinto a lo que están desarrollando. El versículo empieza con la frase porque la gracia de Dios se ha manifestado. Si leen todo el capítulo 1 y lo conectan con el capítulo 2 de Tito, Pablo lo que manda a Tito es corregir cosas que están ocurriendo en la iglesia y también ordenar ancianos, ordenar líderes para que puedan conducir la iglesia, para que puedan encargarse de otros hermanos y dar requisitos también. Pero principalmente a lo que vemos en esta carta es una exhortación, pero a la vez un ánimo a la iglesia a ser una iglesia santa, a ser una iglesia de sana doctrina, a ser una iglesia que predica el verdadero evangelio, a ser una iglesia que ama a Dios y se aman entre los hermanos. Pero el apóstol Pablo no solamente da, en su palabra, en Tito, no solamente da órdenes de lo que la iglesia tiene que hacer, sino que les recuerda lo que la iglesia ya tiene, por lo cual puede llegar a hacer eso. Es decir, si el apóstol Pablo vemos que le dice, tienen que hacer esto, pero ustedes hacen esto porque ustedes pueden hacerlo. Simplemente que no lo están haciendo. Y cuando vemos que dice porque la gracia de Dios se ha manifestado, esa palabra porque es muy importante, porque les está dando argumentos, les está diciendo el por qué ellos pueden hacer lo que Él les acaba de decir que tienen que hacer, pero no enredarles demasiado con las palabras. Es así cuando le decís a tu hijo o a tu hija, hace esto, pero no solamente le das la orden, sino que también le decís cómo hacer, y también le decís que es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene todas las herramientas alrededor para hacer lo que le acabaste de pedir. Entonces eso es lo que vemos en este pasaje. Y empieza diciendo porque la gracia de Dios se ha manifestado. Cuando habla de la gracia de Dios se ha manifestado, se refiere a la primera venida de Cristo. La iglesia hoy en día espera la segunda venida de Cristo. Pero él aquí está hablando de la manifestación de esa gracia que fue anunciada durante el Antiguo Testamento. Para los cristianos de esta época, para la iglesia primitiva, entender que Jesucristo, el Mesías tan esperado, ya había venido, era un gozo enorme. Y ellos no solamente tenían que entender que el Mesías había venido, sino lo que ocurrió con la venida del Mesías. Primeramente, que las promesas fueron cumplidas. Todo lo que se habló en el Antiguo Testamento sobre la venida de Jesús, desde Génesis 3:15 en adelante, todo se cumplió. Y con el cumplimiento de la venida del Mesías, también la gracia, por medio de su sacrificio. Entonces, cuando dice porque la gracia de Dios se ha manifestado, nos está conectando con la primera venida de Cristo. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora acompáñenme a Lucas 24, 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto tiene que ver en un contexto en donde Jesús, ya resucitado,
se presentó delante de 2 discípulos camino a Emaús. Ellos no le identificaban a él como Jesús y él fue explicándole todo lo que las escrituras hablaban de él. Él expuso que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. De hecho, hermanos, si sacamos a Cristo del Antiguo Testamento, si ustedes escuchan un mensaje con un pasaje del Antiguo Testamento que no apunta a Cristo, es un pasaje que se está predicando fuera del contexto real, fuera del mensaje original, porque todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Si le sacamos a Cristo del Antiguo Testamento, lo más probable es que tengamos legalismo. Si agregamos cosas al Antiguo Testamento sin Cristo, probablemente podamos tener un legalismo o un libertinaje. Tenemos que mantenernos siempre sobre la línea. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. Esa es la razón. Todos los pactos, todas las fiestas, en todos los sacrificios, todo apuntaba a Cristo. Y eso fue lo que Jesús, él mismo comenzó a exponerle a los discípulos, de que todo apuntaba a Él. Y el pasaje anterior que leímos de Hebreos, el versículo anterior que leímos de Hebreos, capítulo 1, 1 y 2, el Hebreos comienza diciéndole a un grupo de cristianos o argumentando que el Mesías ya vino. Y esa gracia estaba vigente para todos los que creían en Él. Hermanos, hablar de Jesucristo es hablar de la gracia que se ha manifestado. La salvación siempre fue por gracia. No significa que la gracia empezó a partir de ahí. La salvación siempre fue por gracia. Porque vemos, por ejemplo, en Hebreos, cuando nos habla de los héroes de la fe, ellos eran héroes de la fe, pero y ahí nos preguntaríamos, pero Jesús todavía no vino en esa época. Pero ellos creían en aquel que sí iba a venir. Nosotros creemos en el que ya vino. Ellos creían en el que iba a venir. Por eso es que en Hebreos capítulo 13 nos habla de que ellos esperaban. Ellos no vieron la promesa, pero esperaban con fe. Ellos veían desde lejos, pero ellos creían. La salvación siempre fue por gracia. Sin embargo, la manifestación de Jesucristo en persona, de carne y hueso, caminando por este mundo, siendo completamente Dios y siendo completamente hombre, era el cumplimiento de toda la promesa. Y con su muerte, la ira de Dios se aplacó. Y es ahí en donde el apóstol Pablo habla de la manifestación de la gracia. Siempre hubo la gracia, pero la manifestación de la gracia con Cristo presente se realizó en este momento. ¿Y de qué nos habla la gracia? La gracia nos habla de un Salvador perfecto y sin pecado. Un Salvador perfecto y sin pecado. Un Salvador que pudo vivir la vida que vos no viviste, que nosotros no podemos vivir, para pagar una deuda que nosotros no podemos pagar. Jamás, ningún ser humano podía pagar la deuda que había con el Padre. Solamente Cristo. Por eso Cristo tuvo que venir. La gracia nos habla de un Salvador perfecto y sin pecado. Por eso Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Por eso Jesucristo es todo lo que nosotros debemos desear ser como cristianos aquí en esta tierra. Porque Él fue el único ser humano que se condujo en este mundo. Fue tentado, eso lo dice Hebreos, no lo digo yo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros somos tentados en todo, pero pecamos. Y probablemente accedemos a muchas de las tentaciones que se nos presentan. Jesucristo no. Por eso dice su palabra que tenemos un sumo sacerdote en quien podemos confiar y a quien podemos acercarnos confiadamente, y por medio de quien tenemos acceso al trono de la gracia. La gracia también nos habla de una humanidad imperfecta, porque si tenemos a una persona perfecta que puede pagar la deuda, es porque habían personas imperfectas que no la podían pagar. Entonces vemos ese contraste y ahí entramos nosotros. La gracia nos recuerda también que había una deuda impagable para cualquier ser humano. La gracia también nos recuerda de la ira de Dios, y era una ira eterna. De hecho, para aquellos que no creen en Jesucristo,
la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios estaría sobre nosotros si si no hubiéramos creído en Jesucristo. Pero me gusta siempre ver de esta manera. Dios ya no nos ve a nosotros, Dios le ve a Cristo. La gracia también nos recuerda que Cristo pagó esa deuda. Esa deuda fue imputada al Salvador para que vos fueras declarado justo. Es por eso que siempre decimos que la gracia es un regalo inmerecido. La gracia es un regalo inmerecido para nosotros, pero para Cristo fue un castigo inmerecido, porque Él murió por nuestros pecados. Entonces, hermanos, si hay algo que tenemos que estudiar, escudriñar, pasar la vida recordando y meditando, es en la gracia. Tratar de entender la gracia, tratar de entender el Evangelio. A un predicador una vez le preguntaron, Paul Washer, sé que muchos le conocen, le preguntaron qué es lo que él más quisiera estudiar de toda la Biblia. Y él mencionó el Evangelio. El Evangelio es todo lo que necesito estudiar todos los días de mi vida. El Evangelio. Porque a través del Evangelio nosotros podemos admirar a la persona de Cristo, admirar todo lo que Cristo hizo por nosotros. Entender un poco que nosotros jamás vamos a poder pagar por lo que Él hizo. Pero sí podemos intentar cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, llevar una vida que glorifique a Dios y predicar ese Evangelio a otras personas. ¿Cuál es el concepto que tenemos del Evangelio? Una frase que le decimos a todo el mundo y esperamos que acepten a Cristo. Después hacemos una oración. Felicitaciones, sos cristiano a partir de hoy. El Evangelio va mucho más allá que algo repetitivo. El Evangelio va mucho más allá que decir Dios te ama y tiene algo lindo para vos. Es un Evangelio totalmente incompleto. Estás diciendo el 1%. Y de hecho, si le estás diciendo a un inconverso Dios te ama, le estás mintiendo. Porque la ira de Dios está sobre el inconverso. Dios te ama solamente a través de Cristo. Entonces no le digas al inconverso Dios te ama. Decirle Dios es santo y vos no. Por ahí estamos comenzando con el Evangelio. Dios es santo, vos no sos santo. La ira de Dios está sobre vos. Entonces no le digas por querer quedar bien, Dios te ama y tiene algo lindo para vos. Porque como dijo un pastor hace poco, cuando le decís Dios te ama, ya le estás mintiendo. Y cuando le decís tiene algo lindo para vos, te estás refiriendo al infierno. Porque al inconverso le espera eso. Y lo más lindo de poder conocer más y más sobre la gracia es que nos lleva a los pies de Cristo cada día. Nos hace más dependientes de Él, porque entender la gracia nos ayuda a posicionarnos a nosotros. ¿Cuál es nuestro lugar dentro de toda la obra? Como decía un pastor, lo único que nosotros aportamos dentro de la salvación, si queremos buscarle el lado, es pecado. Eso es lo único que nosotros aportaríamos. Es pecado. Porque si no hubiera pecado, no iba a haber la ira de Dios y tampoco Cristo iba a venir. O sea, por causa de tu pecado. Pero hermanos, cuando meditamos en la gracia de Dios, meditamos en el Evangelio cada día, nos vamos a volver más dependientes de Él. Y así vamos a poder, y tomo lo que dijo Joel en un principio, poder deleitarnos en su palabra. Vos te deleitas cuando lees la palabra. Te gusta leer la palabra de Dios. Te levantás así y no podés pasar el día sin meditar en la palabra de Dios. Yo sé que muchos de los que están acá ya somos casados. Algunos están de novios. Y yo les puedo asegurar que en la época en que eran novios, espero que no haya cambiado para los casados, pero principalmente los que están de novios, disfruta de tener esa relación cada día con la persona, de estar en contacto. O sea, yo no me imagino una pareja de novios que se escriben una vez al mes. No sé que el tipo esté en una batalla, en una guerra y manda cartas una vez al mes, pero hoy en día eso es muy difícil que ocurra, al menos en nuestro contexto.
Es muy difícil que una persona que quiere relacionarse con otra persona no quiera estar en contacto con esa persona, sino que disfruta. Nuestra conexión, nuestra relación con Dios tiene que ser la principal. Y ahí nos damos cuenta que muchas veces de palabra nosotros decimos Dios en primer lugar. ¿Está en primer lugar en tu vida? ¿Disfrutás de pasar tiempo con Dios? La gracia tiene 3 propósitos y es lo que vemos en este pasaje de Tito 2. Vamos al versículo 11, vamos a leer todo ese versículo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí quiero hacer una observación, hermanos, ya que estamos estudiando este pasaje. A la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, está muy claro que aquí no se refiere a que la salvación es para toda la humanidad, cayendo bajo un concepto que se conoce como el universalismo, como que todos van a ser salvos, toda la humanidad va a ser salva. No va a ser así, hermano, porque si no, no iba a existir el infierno, porque si no, no iba a existir el castigo. La Biblia es muy clara de que van a haber personas que no van a heredar la salvación, que no van a ser coherederos con Cristo. La Biblia separa a los que son hijos y a los que no son hijos. Entonces no podemos interpretar este versículo como que la salvación es para todos los hombres. ¿Quiénes son salvos? Aquellos que creen en Cristo con una fe salvífica. No lo digo yo. Juan 1:12 y otros versículos más. Entonces no concluyamos, hermanos, que la salvación es para todos, que todos van a ser salvos. Ahora, Cristo y el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad. Sí, es suficiente para salvar a toda la humanidad. Pero ya la Biblia aclara que toda la humanidad no va a ser salva. No porque el sacrificio de Cristo fuera imperfecto, sino porque hay muchos que odian a Dios y no van a aceptar, van a morir sin Cristo. Van a morir sin Cristo. Esa salvación es eterna porque Cristo se aferra a nosotros. Y eso es algo que nos debe dar consuelo cada día. Cristo se aferra a nosotros, no nosotros a Cristo, porque si nosotros nos aferráramos a Cristo lo hubiéramos soltado cada rato. A cada tentación lo hubiéramos soltado. Es Cristo el que se aferra a nosotros. Por eso la salvación es eterna. Por eso la salvación es para siempre. Los hijos de Dios no van a dejar de ser hijos de Dios. Porque la salvación de Cristo es perfecta. Quiero leer una frase de John MacArthur que dice, referente a este versículo: esto no enseña la salvación universal. Cristo hizo un sacrificio suficiente para cubrir todos los pecados de todo aquel que cree. La salvación se hace eficaz solo por medio de la fe de los escogidos de Dios, de toda la humanidad. Solo los que creen serán salvos. Hay una condicionante y es creer. Y tienen que entender, el Evangelio no es inclusivo. Nos encantaría que mamá, papá, hermanos, primos, tíos, que todos conozcan el Evangelio. Pero somos conscientes de que ellos también lo rechazan. La salvación es exclusiva. ¿Para quiénes? Para aquellos que creen en Jesús. Entonces el primer propósito de la gracia es la salvación. Si están anotando ahí, primer propósito, la salvación. El segundo propósito de la gracia es la santificación. Vamos al versículo 12. Dice Tito capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Recuerdo que un amigo una vez mencionó que la gracia transformadora es como que te pasa un transganado encima y no va a quedar absolutamente nada de vos. Queda pequeños restos. Ese pequeño resto es el remanente que va a acompañarte siempre. El apóstol Pablo mismo decía
que Él vive en este cuerpo de pecado y Él hace lo que Él no quiere. Y todos nos sentimos identificados con el apóstol Pablo. Pero la gracia implica una transformación en la persona. Vos no podés seguir como antes. Y en un mundo caído que odia a Dios y en donde la inmoralidad está en el orden del día, es muy fácil ser diferente a los demás. Hermanos, cuando yo era chico se hablaba mucho de ser diferente al mundo. Hoy en día como que se perdió un poco ese concepto. Y entró más el concepto de hay que ser como el mundo para poder ganar al mundo. Pero mucho cuidado con ese concepto. Utilizando pasajes como palabras del apóstol Pablo diciendo a los griegos, griegos, a los hebreos, hebreos. Bueno, pero hay que entender un poco a qué se refería. El apóstol Pablo no participaba de las fiestas paganas de los griegos para ganarle a los griegos. O sea, somos diferentes. Y no solamente somos diferentes, sino que tenemos que ser diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Tito 2:12 empieza diciendo, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Primero, la gracia nos enseña. La gracia nos enseña y nos ayuda ¿a qué? A renunciar. O sea, cuando el apóstol Pablo habla de renunciar, quiere decir que hay algo que vos tenés que hacer. O sea, no esperes que pase de un día para otro. Gloria a Dios si es así en tu vida. Vos tenías un pecado con el que estabas luchando y de un día para otro, paz. Ya no tenés ni siquiera ganas. Ya no te sentís tentado por eso. Gloria a Dios. Pero hermanos, eso no le pasa a todos. Yo estoy seguro que muchos se identifican con ciertos pecados que todavía están luchando. Y que el Señor te dé fuerza para poder dejar totalmente ese pecado. Ojo, ya no sos esclavo del pecado, pero muchas veces seguís cometiendo ese pecado por rebeldía. Muchas veces seguís cometiendo ese pecado porque no tenés esa comunión con Dios que deberías tener. Pero la gracia te enseña a renunciar. La gracia te ayuda a renunciar. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo sé que conocemos de memoria algunos de este versículo que estoy escuchando, algunos me seguían. De modo que si alguno está en Cristo. Si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto, no se estaba refiriendo a personas que ya estaban practicando y que eran perfectas, sino a personas que estaban tropezando todo el tiempo y les recordaba, pero si vos estás en Cristo, sos nueva criatura. Esta es una palabra de ánimo. Sos nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Son todas hechas nuevas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El inconverso no tiene obras buenas delante de Dios. Todas sus obras son como trapos de inmundicia. Pero el Hijo de Dios sí hace obras buenas. Pero esas obras buenas que hace es por medio del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo le guía al Hijo de Dios a hacer cosas buenas que agraden a Dios. Porque antes nosotros no hacíamos algo que le agrade a Dios. Hoy en día sí, pero ni siquiera es un mérito nuestro. Es mérito del Espíritu Santo. Lo único bueno que tenemos nosotros, o todo lo bueno que podríamos llegar a tener nosotros, no es por nosotros, es por los méritos de Cristo. Solamente por los méritos de Cristo. Así que no te sientas muy orgulloso por las cosas buenas que haces. Dale gloria a Dios. Entonces la misma gracia que nos salva nos ayuda a vivir en santidad.
Para algunos este concepto podría ser algo conocido, pero estoy seguro que para algunos, ya sea que están escuchando a través de las redes sociales o viendo, o algunos de los hermanos que están acá, es algo nuevo, es un alivio. Hermano, tenés a quien recurrir en tiempos de tentación. Y no solamente, y no tenés a cualquiera, tenés a alguien que sabe por lo que vos estás pasando, porque también fue tentado. Y Él sabe lo que significa ser tentado y no acceder a la tentación. Vos lo único que sabés es ser tentado y acceder a la tentación. Entonces, refugiémonos en Cristo por medio de la gracia para vivir una vida en santidad. Cuando hablamos de una vida en santidad, no nos referimos a una vida de perfección, porque eso es imposible tener aquí en la tierra, mientras tengamos el remanente de pecado en nosotros. Cuando hablamos de una vida de santidad, estamos hablando de vivir un día a la vez intentando agradar al Señor y reconociendo que esa santidad que vos podrías llegar a tener es por Cristo. Hoy en día, hermanos, si ustedes ven en la palabra de Dios, a los cristianos se los llama santos. Y vos contrastás con tu vida y lo primero que vas a decir es: pero yo no soy santo, yo no soy santa. Pero Dios te considera santo por medio de Cristo. Entonces, cuando habla de la santidad, está hablando de que, primero, que ya sos santo delante de Dios. Segundo, de que necesitas vivir una vida que agrade a Dios. Pero vos ya sos santo delante de Dios. Entonces, esa vida en santidad que vos podrías llegar a tener es para darle gloria a Dios. Cristo derramó toda su sangre por vos. Por favor, no peques más. Yo sé que vas a seguir pecando. Pero cuando se presenta una tentación, acordate, no estás solo. Y esto es muy profundo, hermanos, y a la vez es muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque es lo mismo que vos le des a una persona todo lo que la persona necesita para defenderse y aún así la persona accede al pecado. Pero si ya tenés todo lo que necesitas, aún así pecas. O sea, nosotros no podemos acercarnos delante del Señor y decir: Señor, no pude. No, sí podías, pero decidiste acceder al pecado, porque ser tentado no es pecado. Cuando accedes a la tentación estás pecando. Entonces nadie puede acercarse delante de Dios y decir: Señor, no pude. Pudiste, pero quisiste. Entonces tu oración, hermanos, tiene que ser sincera delante de Dios y decir: yo quise pecar, Señor, te pido perdón, ayúdame. Esa es la oración. Yo quise pecar, yo accedí. Sabiendo que tengo todas las armas, sabiendo que en Romanos me habla de todas las armas que provee la gracia, las armaduras, tenés todo, pero vos decidiste pecar. Entonces acércate al Señor con sinceridad y decirle: yo quise pecar, te pido perdón, pero te pido que me ayudes. La palabra de Dios tiene todo lo que vos necesitas. No solamente orar, también confesarlo con hermanos, también pedir ayuda a tus hermanos, también exponer delante de tus pastores, de tus líderes, decirle: soy débil. Y yo te puedo asegurar que esos hermanos que también son piadosos te van a abrazar en vez de juzgarte. Porque muchas veces tengo miedo que me juzguen, pero ese es tu orgullo. O sea, no es tengo miedo que me juzguen. En realidad es tengo miedo de que se me vea mal. Tengo miedo de manchar mi imagen. Tu imagen ya está manchada. La gloria es de Cristo. Y es ahí en donde la gracia va a ir transformando tu vida. Cuando reconoces lo pecador que sos, cuando reconoces que no es que no pudiste, no quisiste. Y cuando das lugar al Espíritu Santo, Él va a transformar tu vida por completo. Y esto es algo que se entrena. Por eso habla de renunciar. Es algo que se entrena. Es algo que nosotros necesitamos entrenar nuestra mente, hermanos. Nosotros necesitamos reemplazar hábitos malos por hábitos buenos. O sea, hay algo que nosotros debemos hacer. Si cuando eras inconverso no salías de la bodega, no salías del bar, obviamente que si querés reemplazar eso tenés que irte a 2 kilómetros de la bodega, del bar. O
Si vos sabés que sos débil, no tenés que pasar frente al bar diciendo yo soy fuerte. No, reconocer, sos débil. Lo único que podés ser un poco fuerte es por medio del Espíritu Santo. Entonces hay hábitos que tenés que ir reemplazando. Si antes te levantabas a las 5 de la mañana para pecar, bueno, te vas a levantar ahora para leer la Biblia. Se trata de reemplazar hábitos. Y hermanos, eso solo pueden hacer los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden cambiar hábitos malos por hábitos buenos y que esto sea eficaz. Porque vamos a ver muchas personas que con técnicas, que con psicología, filosofía, lo que ustedes quieran, también pueden hacer cambios de hábitos, pero nunca va a ser para la gloria de Dios. Va a ser porque le pesa de alguna manera algo que está haciendo, entonces quiere reemplazar. Se puede reemplazar y es necesario educar la mente y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a quitar esas cosas pecaminosas de nuestras vidas. Dice el pasaje, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Primero, renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad se refiere a todo lo que tenga que ver con una vida irreverente a Dios. Se traduce literalmente como irreligión, lo contrario de religión. No ser reverente a Dios. Podríamos citar una vida inmoral. Podríamos citar que irreverencia podría ser el orgullo, creer que no necesitamos a Dios, la autosuficiencia. Una persona irreverente, una persona impía es alguien que disfruta, hace con gusto. Por más de que vos le preguntás, pero vos haces esto contra Dios, te va a decir, no, claro que no. Le encanta ser irreverente, le encanta ir contra Dios. El impío hace con gusto todo aquello que ofende a Dios. Y la Biblia la palabra de Dios nos exhorta a renunciar a la impiedad. Entonces, ¿a qué tenemos que renunciar? A la impiedad. ¿Qué significa impiedad? Todo aquello que ofende a Dios. Entonces, si vas a hacer algo en el trabajo, en tu casa, en el trato con tu esposa, tu esposo, en la crianza de tus hijos, en el trato con un compañero de trabajo, cuando haces un negocio, preguntarte, ¿esto ofende a Dios? Es muy fácil responder a la pregunta si ofende o no a alguien. Vos sabés muy bien lo que le podría ofender a tu esposa o a tu esposo. No hace falta preguntarle, ¿te ofende? No, vos sabés muy bien. Preguntarte, ¿eso ofende a Dios? Segundo, renunciar a los deseos mundanos. Aquí deseos mundanos significa todo lo terrenal. Es decir, cuando nosotros hablamos de deseos mundanos, muchas veces referimos solamente, o se nos viene a la mente, probablemente algo referente a la sexualidad. Pecados sexuales. Pero no solamente es eso. Es todo lo que el mundo ofrece que va contra Dios. Y ojo que hay muchas cosas en el mundo que no están mal, pero dependiendo de el corazón o dependiendo de la forma en que lo hacemos podría ser pecaminoso. Por ejemplo, una cosa es ser una persona trabajadora. No está mal soñar con tener una casa. No está mal con soñar tener tu autito con la familia. No está mal con soñar tener una empresa. Hermanos, eso no está mal. No satanicemos ese tipo de cosas. Ahora, hay un hilo fino entre eso y la codicia. Porque muchas veces somos codiciosos sin darnos cuenta. Somos ambiciosos sin darnos cuenta. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos diferenciar eso? Porque si hay algo que hacemos, que ocupa el primer lugar y le deja a Dios en segundo lugar, en segundo plano, está siendo ambicioso. Si estás dispuesto a pecar por lograr tu objetivo, sos un ambicioso, sos un codicioso. Soñás con tener tu casa propia y alguien te ofrece algo turbio para tener el dinero. No puedes decir, gloria a Dios, tengo para mi casa. Debería darte vergüenza de construir tu casa con dinero de corrupción. Debería darte vergüenza construir algo o iniciar algo
con dinero sucio. Entonces no solamente se refiere a pecados sexuales, también el poder, el placer, la fama o cualquier otra cosa que no agrade a Dios, que va contra el carácter de Dios, esos son deseos mundanos. Y ahí uno debería evaluarse cuáles son los deseos que yo hoy en día tengo. Los deseos que tengo, ¿ofenden a Dios? ¿No ofenden a Dios? Entonces, dos cosas: renunciar a la impiedad y renunciar a los deseos mundanos. Y dice, vivamos en este siglo, vivamos en esta tierra que nos tocó vivir, en la ciudad la que nos tocó vivir, con la gente que nos tocó vivir, de tres maneras: sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa vivir sobriamente? Una vez que renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, tenemos que reemplazar eso por estas tres cosas. Sobria, justa y piadosamente son virtudes que deben caracterizar a un cristiano. Qué lindo sería, hermanos, que cuando preguntemos por uno de ustedes nos digan, obviamente que no son términos que nosotros utilizamos acá en Paraguay, pero que digan algo similar a que sí, esa persona es sobria, justa y piadosa. Sería hermoso. Los hermanos de gracia y paz viven de esa manera. Ellos tienen algo diferente. Ellos son diferentes. Los cristianos siempre se caracterizaban por ser diferentes. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice su palabra. Sobriamente tiene que ver con un buen juicio. Una persona que tiene autocontrol. ¿Tenés autocontrol? ¿Sabes cómo reaccionar ante ciertas situaciones? Mantener una mente clara y enfocada en lo que es correcto y ser prudente. Sobria es una persona prudente. Una persona que piensa bien antes de actuar. No es una persona iracunda que va contra todo. Recordá esto. Vos sos un embajador de Cristo. A ver, díganme una cosa. Si un embajador, viene el embajador de Estados Unidos, cualquier cosa que él haga acá en Paraguay o en cualquier otro país, es como si el presidente mismo está haciendo. Va a manchar la nación. Si él viene y no quiere saludarle a alguien, no sé, de color, automáticamente se le va a tildar a su país como racista. Automáticamente, y al presidente le va a dar vergüenza de mandar un embajador así. Todo lo que vos haces tiene una repercusión demasiado fuerte. La forma en que vos actuás, respondés, hablas, tratás, resolvés, tiene una repercusión fuerte. Y lo primero que tenés que pensar es, soy un embajador de Cristo. Todo lo que hago puede adornar la doctrina o puede dejar mal parado a mi Señor. También tenemos que vivir justamente, de forma justa. Es alguien que se esfuerza por actuar con integridad, una persona recta, una persona correcta. Hermanos, hay una cuestión, no solamente en este país, y es que muchas cosas que anteriormente eran malas, hoy en día se comienzan a normalizar. Hermanos, les pongo un ejemplo muy práctico, muy claro, y que yo sé que van a estar de acuerdo conmigo. Hay muchos cristianos que prefieren coimear a la patrulla caminera que poner en condiciones su vehículo. Si no estás en regla, estás dispuesto a dejar tu vehículo ahí y no sé, es preferible dejar tu vehículo ahí si vos sos consciente que no estuviste en regla. No sé, hacer un préstamo o algo para poder saldar esa deuda, pero dejar el nombre de Cristo en alto, a que tener que negociar con el zorrito. Y eso se volvió muy normal. Se volvió, hay mucha gente que ya prepara luego su platita ahí porque sabe que por el camino va a coimear algo. Eso no debe caracterizarnos a nosotros. El simple hecho de copiar en un examen ya no está siendo justo. Tenés que ser íntegro. Por eso me encanta leer sobre los puritanos, por ejemplo.
Hay escritos que hablan que hasta el corte de cabello decían para la gloria de Dios. Imagínense. La forma en que comes para la gloria de Dios. Si vos sabés que sos un diabético, pero igual para cuando la vida, y te pasás comiendo cosas que van a afectar tu cuerpo, no estás siendo prudente y no estás dejando un buen testimonio, le estás dejando mal parado a Cristo. Y le estoy poniendo un ejemplo demasiado básico, la comida. Vivir de forma íntegra, ser sobrios y vivir piadosamente. Alguien piadoso es alguien que busca agradar a Dios en todo lo que hace y que busca que la gracia lo transforme. Alguien que reconoce su pecado. Alguien que reconoce las cosas que hace mal. Alguien que ama a sus hermanos. Alguien que ama a la iglesia. Esa es una persona que vive piadosamente. Y estas son, hermanos, sobria, justa y piadosamente las cualidades que deben identificar a la iglesia. Alguien que debe identificarte a vos, identificarme a mí. Entonces, el propósito de la gracia, salvarnos, santificarnos y nos enseña a esperar. Dice el versículo 3, vamos a leer desde el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y dice más adelante el versículo 15 también: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hermanos, mientras vivamos en este mundo, tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente, buscando siempre agradar a Dios, pero sin perder de vista que Cristo va a volver. Sin perder de vista esa esperanza bienaventurada que dice el versículo 13. Esa esperanza bienaventurada. Nosotros tenemos que buscar aquello que no perece, como dice su palabra. Preocuparnos más por las cosas espirituales. No está mal querer tener tu casa, pero no vas a llevarte tu casa. No vivís ni siquiera, con suerte vamos a vivir 80 años. Pero toda la eternidad vamos a pasar delante del rostro de Dios. Dice Apocalipsis 22, vamos a ver su rostro. Algo que el ser humano no podía hacerlo, ni siquiera Moisés. Porque nadie puede mantenerse vivo si ve el rostro de Dios. Eso lo dijo Dios mismo. Pero nosotros vamos a ver el rostro de Dios. Este mundo va a terminar. Y les digo algo más. Este mundo va a ir de mal en peor. Este mundo no va a mejorar. Por más del esfuerzo que haga la ONU, la UNICEF, todas las organizaciones humanitarias, este mundo va a ir de mal en peor. Porque eso nos dice la palabra. Va a ir de mal en peor. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener en claro que tenemos una heredad y no está en esta tierra de maldad, de maldición, es con el Señor. Me encantó la frase que utilizó Anastasio al principio, el pastor Anastasio al principio, del pastor Woody. Si dicen que yo estoy muerto, no le crean, porque nosotros no morimos a esta tierra. Nosotros vivimos eternamente porque somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, quiero que entiendan, la gracia nos transforma para vivir una vida piadosa en este mundo. Tenemos que ser ejemplos. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. En el lugar en donde Dios te colocó, si todos tus compañeros de trabajo se quejan todos los días del trabajo, vos no te quejes. No pienses en tu imagen, en lo que la gente va a decir de mí. Pensá más en lo que la gente va a decir de Cristo. Porque si vos sos una persona problemática, jamás vas a tener acceso para predicar el Evangelio en el contexto de tu trabajo. No te van a tener en cuenta. Es la imagen de Cristo la que tenés que procurar cada día exaltar. La imagen de Cristo. Deja que el Señor transforme tu vida. Si hoy estás luchando con un pecado, sé sincero con el Señor. Decile, habla con Él, habla con los hermanos. Pero recordá, si realmente sos hijo de Dios, ya no sos esclavo del pecado.
Sos esclavo de Cristo. Sos esclavo de Cristo y Él va a ayudarte. Deja que la gracia te transforme cada día. Y vivir un día a la vez intentando ser menos como vos y más parecido a Cristo. Vivan sobria, justa y piadosamente, siendo cada día transformados por la gracia de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos con tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, nos ayuda a vivir cada día sobria, justa y piadosamente, también por medio de tu Espíritu Santo que nos da esa fuerza que necesitamos. Gracias, Padre Celestial, porque cada día obras en nosotros e intercedes por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir como quieres que vivamos. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hombres y mujeres que te agraden. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser una iglesia verdaderamente bíblica. Que lo bíblico no quede solamente en el nombre de la congregación, sino que realmente lo que aprendemos cada día pueda bajar al corazón. Que tu gracia nos transforme, Señor. Sabemos que amás a tu iglesia y amás de tal forma que diste tu vida por ella. Derramaste hasta la última gota de sangre y ninguna gota de sangre va a ser derramada en vano, Señor. Te pedimos perdón porque cada día te ofendemos. Esa gracia era inmerecida. Y siendo inmerecido ese regalo, Señor, aún así pecamos. Sabiendo todo lo que hiciste por nosotros. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a reflexionar en esto. Ayúdanos a reflexionar en tu palabra. Transformanos cada día por medio de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.